Buenos días para todos. Me alegra muchísimo tenerlos acá. Hermanos, todos sabemos que Biblia, la Biblia presenta a nuestro Señor Jesucristo de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, se le presenta como Mesías y se le presenta como el Rey. Se le presenta como profeta. Se le presenta como el gran sumo sacerdote. Y cuando la Escritura habla de él como un gran sumo sacerdote, es decir, como aquel que intercede por todos nosotros, está diciendo que él se compadece de nosotros, que siente nuestras debilidades, que se identifica con nuestras flaquezas, porque él, habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es un sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Dicho de otra manera, es decir que su deseo, el deseo del Señor, decir que su propósito y que su ministerio es consolarnos. Ese es el propósito del Señor. E incluso cuando envió al Espíritu Santo, Él lo envió porque Él es el ¿qué? El consolador. Y claro, esto es porque Dios es el Dios de todo consuelo. El Espíritu Santo es el consolador, como digo, y Cristo es nuestro sumo sacerdote compasivo y misericordioso. Lo sabemos porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Lo entendemos teológica y doctrinalmente. Pero de vez en cuando nosotros seguimos la vida de Cristo, tenemos la oportunidad de verlo actuar de una manera bastante audaz y dramática. Y tal es el caso del texto que tenemos a continuación. Porque como ustedes saben, la falta de esperanza es la máxima agonía del sufrimiento. Cuando usted no tiene esperanza, eso es agonía en el sufrimiento. Y como todos sufrimos, ¿cierto? Como todos experimentamos decepciones y angustias, así todos sufrimos contratiempos, o sea, situaciones que son completamente diferentes a lo esperado o a lo que nosotros planeamos. Entonces vivimos con desafíos que parecen insuperables, buscando siempre que una luz al final del túnel, como se dice comúnmente. Y en la realidad las personas pueden soportar casi cualquier prueba si vislumbran un final feliz. Pero si no lo vislumbran, la vida se vuelve terriblemente sombría. El libro de Proverbios lo expresa así: la esperanza postergada enferma el corazón. En otras palabras, la falta de esperanza elimina la alegría. Sin embargo, nuestro Señor siempre busca nuestra alegría y por eso siempre nos da esperanza. Si repasamos el libro de Job, por ejemplo, vemos a Job sufriendo terriblemente, tan terriblemente como uno pueda llegar a imaginar. Y en medio de su sufrimiento, él se lamenta y dice cosas como estas: mis días pasan más rápido que la lanzadera de un tejedor y se acaban sin esperanza. ¿Dónde está ahora mi esperanza? ¿Quién se preocupa por mi esperanza? Y refiriéndose a Dios, Job dice: me quebranta por completo y me ha perdido. Ha arrancado de raíz mi esperanza como un árbol. Y el salmista, sumido en una profunda angustia, interpela su propio corazón con estas palabras allá en el Salmo 42. Y dice: ¿por qué te angustias, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo por la ayuda de su presencia. Aquí, en medio de un sufrimiento intenso, el salmista busca a Dios y halla en él su esperanza.
Y todos sabemos que a Jeremías, ¿cierto? Este gran profeta de Dios, se le llama el profeta que llora. Jeremías, el profeta escogido por Dios, un gran predicador, fiel siervo de Dios, fue rechazado por su familia. Fue rechazado por sus amigos. Fue rechazado por sus vecinos, por los falsos profetas y los sacerdotes. Fue rechazado por los reyes y por todo el pueblo, porque cuando él habló, nadie escuchó su mensaje. Cuando él exhortó a que actuaran, nadie se movió. Y en su lugar, todos sentían solo desprecio por él. Y finalmente lo arrojaron a un pozo para dejarlo morir, ¿cierto? Entonces, era Jeremías quien sufría los horrores de todo lo que iba mal en Israel al borde del cautiverio babilónico. Sin embargo, el pueblo no le prestaba atención. Y el Señor se le aparece a este hombre en su dolor y en sus lágrimas, ahí en el capítulo 29, versículo 11, y ¿sabe qué le dice? Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Qué hermoso. Y en Lamentaciones, que es básicamente el libro del llanto de Jeremías, este dice en el capítulo 3, versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Otra traducción de este texto dice, esto recuerdo en mi mente, por eso tengo esperanza. Ciertamente las misericordias del Señor nunca cesan, pues sus compasiones nunca fallan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso tengo esperanza. Así que todos vivimos tiempos sombríos, de decepción y desilusión, donde parece que no encontramos la luz al final del túnel, o no sabemos si hay una salida, donde todo se ve desolador y sigue empeorando. Pero esto es parte de vivir en un mundo caído. Y el pasaje de las Escrituras que vamos a examinar esta mañana debería ser para todos nosotros una fuente de esperanza, porque aquí encontramos al Señor Jesucristo deseando con todo su corazón dar a sus discípulos esperanza e incluso alegría en medio de una prueba terrible. Y lo más asombroso de la preocupación de nuestro Señor aquí, lo más singular de esta preocupación es que Él sabe que los 11 discípulos están angustiados y no pueden ver la luz al final del túnel. Él lleva mucho tiempo hablando de la muerte. Más de un año atrás, cuando estaba en Galilea, según Marcos 9, Jesús dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Pero aún así no lo entendieron y no quisieron preguntar al respecto a estos discípulos. De hecho, ellos no querían más información en cuanto a eso, pues toda su vida había estado marcada por enormes expectativas mesiánicas sobre lo que el Mesías haría a su llegada. Y como luego fueron elegidos para estar con el Mesías, eso solo intensificó y elevó su expectativa de que él establecería su reino. Reinaría en Jerusalén, destruiría a sus enemigos y traería la salvación a Israel. Pero él comenzó a hablar entonces de morir y de su muerte. Y con detalle les dijo que sería arrestado, que sería golpeado, escupido e incluso crucificado. Y también les dijo que resucitaría. Y todo eso simplemente iba en contra de todas sus expectativas. Por eso no le entendieron y no pudieron aceptarlo. Como resultado, cuanto más se acercaban a la cruz, más profundo se volvía su dolor. Entonces, cuando llegamos a la noche del jueves,
Apenas un par de horas para su arresto y posterior crucifixión, el dolor de ellos ha alcanzado proporciones extremas. De ahí que varias veces en aquel aposento alto, lo que abarca los capítulos 13 al 16 de Juan, él les dice en varias oportunidades, dejen de estar angustiados, no se angustien. Lo hace pues sabe que su profunda tristeza está relacionada con los temores y las ansiedades de su muerte y partida. Así que todo parece muy desolador, tanto que Jesús mismo reconoce que la tristeza ha llenado sus corazones, de modo tal que desplaza a todas las demás emociones. Y normalmente, hermanos, en la vida podemos sobrellevar la tristeza si la mezclamos con un poco de alegría, con un poco de esperanza. Pero aquí la tristeza se había apoderado de ellos y los dominaba a pesar de la promesa de nuestro Señor de que Él que resucitaría, y a pesar de la promesa de que Él enviaría su Espíritu para que los sustituyera y que eso sería beneficioso para ellos, pues era mejor tener el Espíritu de Dios dentro de ellos que el Espíritu de Dios con ellos en Cristo. Así que ellos escucharon sus promesas repetidas. Y todo eso debería haberles dado esperanza, pero ellos, hermanos, estaban completamente sumidos en su propio dolor, que no pudieron superar ese dolor. Por ello aquí vemos una asombrosa muestra de la compasión de nuestro Señor, que quiere darles alegría en medio de su dolor. Y tal es la compasión de Cristo por sus hijos amados aquí, que desea incluso eliminar por unas pocas horas la tristeza. Y esta es una maravillosa muestra del carácter de Cristo como un sumo sacerdote misericordioso y compasivo, pues Él podría haberlos reprendido por su falta de fe, ¿cierto? Él podría haberles dicho que tuvieran más paciencia, que las cosas iban a cambiar. Por eso el texto de hoy tiene como propósito aliviar su tristeza, darles esperanza y alegría. Así que comencemos a leer en el versículo 16 de Juan 16, donde dice estas palabras. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, en otras traducciones, en verdad os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Como escuchó, el propósito de estas maravillosas palabras es llevar a sus discípulos de la tristeza al gozo. Así se llama el mensaje. De la tristeza al gozo. Lo que podemos observar en ese contexto cuando el Señor Jesús enseña a usar su nombre en la oración, como dice algún título, y Él lo hace cuando a los apóstoles,
lo hace dando a los apóstoles y ahora, por supuesto, a nosotros también, dándonos promesas que transforman la tristeza en alegría. Por tanto, lo que buscamos en esta mañana, el propósito, es que el creyente pase de la tristeza al gozo, confiando en las promesas de el Señor, de Cristo, en las promesas de Cristo. Así. Lo buscamos, pues entendemos que el propósito del Señor en este pasaje es precisamente eso, transformar la tristeza de los discípulos en alegría, en una alegría plena, en una alegría completa y abrumadora. Y lo pretendemos porque aquí vemos a nuestro compasivo y misericordioso sumo sacerdote como aquel que carga con nuestras preocupaciones, que siente nuestras debilidades. Lo vemos como aquel que busca nuestro consuelo, nuestra paz y nuestra alegría. Y esto no es que sea solo un deber para él, sino que es una verdadera pasión en su divino corazón. Es la pasión de Cristo hacerlo. Pues el Señor siempre busca la alegría de su pueblo, siempre. Y eso es lo que se desprende de este texto tan asombroso. Ahí todos estaban llenos de tristeza. Ahí todos estaban llenos de tristeza. Pero Él quería que se llenaran de alegría, que cambiaran esa tristeza abrumadora por una alegría abrumadora. Y a Jesús le preocupa eso, mi hermano, porque sabe que toda esa tristeza se disparará y aumentará en pocas horas. De manera que esta es una compasión asombrosa por aquellos a quienes amaba muy profundamente. De ahí que Jesús cierra esta sección convirtiendo la tristeza en gozo, al darle a sus discípulos y por extensión a todos nosotros tres promesas para que su tristeza se convierta en gozo, en alegría. Y lo primero que Él hace es darnos la promesa de su presencia con nosotros. Versos 16 al 19. La promesa de su presencia con nosotros. Lo que aquí vemos sin lugar a dudas es que ante la predicción del Señor hay perplejidad en los discípulos, pues aunque Jesús iba a ser glorificado en la presencia del Padre, a pesar de que iba a resucitar de entre los muertos y ser exaltado a la diestra de Dios, a ellos no les interesaba eso porque solo veían la realidad desde su perspectiva egoísta. Sin embargo, vemos en el Señor su amor desinteresado. Vemos su humildad hacia esos discípulos muy egoístas para darles esperanza y alegría. Entonces, ¿qué quiere decir con todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Bueno, la clave para entender esta declaración está en interpretar correctamente los dos usos de la frase todavía un poco. Algunos dicen que se refiere a la resurrección, pues en unas horas, ¿cierto? Él sería llevado a juicio y se alejaría de ellos y luego y sería crucificado, moriría, pero resucitaría, ¿cierto? De hecho, cuando ellos vieron eso, huirían. Solo Pedro se quedaría para presenciarlo de alguna manera y Juan estaría junto a la cruz. Entonces, ¿se refiere a que no lo verán sino hasta la resurrección? Bueno, creo que no. Pues Juan lo vio, como le acabo de decir, y Pedro lo vio. Así que eso no aplica a todos, ¿cierto? No se aplicaría a todos. Algunos otros piensan que tal vez no se refiere a la resurrección, sino a la segunda venida. Porque nuestro Señor dijo que lo verían, cuando regresara en gloria. Pero eso no es realmente un poco de tiempo, creo yo, ¿cierto? Todavía no ha regresado en gloria, ¿verdad? Y si ese fuera el caso, resulta muy extraño, pues en la realidad, como le digo, ellos no estarán presentes en la segunda venida, ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esta frase de todavía un poco
y no me veréis, ¿cierto? Y luego un poco y me veréis. Bueno, creemos que Jesús lo que está diciendo es, me veréis porque voy al Padre, no porque resucite de entre los muertos, ni porque regrese del cielo, sino porque voy al Padre. Alguien dirá, eso tiene que ver entonces con la ascensión, pastor. La que ocurre, ¿cierto? Como usted sabe, 40 días después de la resurrección, pues este incidente, según Hechos 1, fue perfectamente visible, pero tampoco es lo que significa. Así que, ¿qué quiere decir con que lo veremos cuando vaya al Padre? Para entenderlo, le pido el favor que regrese al versículo 5. Ahí encontrará la respuesta. Ahí dice que Él ahora va al que lo envió, esto es al Padre. Y luego dice en el versículo 7 que les conviene que Él se vaya, porque si no se va, el Consolador no vendrá a ellos. Pero si se va, Él lo enviará. ¿Ahora entiende? Por tanto, lo que quiere decir con la frase dentro de poco me veréis es que Jesús vendrá en la persona del Espíritu Santo. Esa es la única interpretación posible. Además, en el versículo 14, versículo 17, perdón, el capítulo 14, versículo 17, encontramos la misma declaración que dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Luego en el versículo 18 se lee, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces Jesús quiere decir que Él vendrá a ellos en la forma del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Pues eso dice, por eso dice que no los dejará huérfanos, ¿verdad? Y eso es exactamente lo mismo. Él dice, volveré y estaré con ustedes y me quedaré con ustedes en la forma del Espíritu Santo. Así que lo que nuestro Señor quiere decir con eso, de todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, incluso mirando hacia esa noche, lo que quiere decir con eso es que me verán de una manera que nunca antes me han visto, me verán en la venida del Espíritu Santo. Porque recuerden, el propósito del Espíritu Santo, ¿cuál es? Lo vimos hace 8 días. Es hacer presente a Cristo, es mostrarnos a Cristo y que éste habite en la vida de cada creyente. Por eso se le llama el Espíritu de Cristo. Romanos 8 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así pues, Jesús habla de la dispensación del Espíritu Santo. Esta es la era del Espíritu Santo, durante la cual el Espíritu de Cristo manifiesta las promesas y glorias de Cristo. Cumple todas las promesas y da dones que Cristo prometió a su pueblo en sus vidas y en la iglesia. También nos da, como vimos, la Escritura. Así que Él nos muestra a Cristo no solo espiritual e internamente, sino también externamente. ¿Cómo? A través de la palabra escrita. Amén. Pues el Espíritu dice, vengo a revelar a Cristo. Entonces, nuestro Señor lo que quiere decir en el versículo 16, cuando dice que dentro de poco se irá, más allá de señalar la cruz, más allá de afirmar su resurrección, está manifestando que se va, pero que un poco tiempo después, cuando en el día de Pentecostés, Él volverá en la forma del Espíritu. Amén. Así que les conviene que me vaya para que eso suceda. Esa es la promesa, una promesa que verdaderamente convierte la tristeza en alegría, pues la presencia de Cristo está permanentemente con nosotros. Y claro, nosotros ahora lo entendemos, ¿cierto? Porque tenemos el texto completo aquí.
y todas las ayudas, pero ellos no lo entendieron. De manera que Jesús dice, sí, viene crucifixión, sí, viene resurrección, pero más importante aún es que yo los estoy guiando hacia la venida del Espíritu Santo, que ocurre cuando regreso al Padre. Amén. Y aunque no me verán, regresaré en la misma forma del Espíritu Santo que morará en ustedes. Entonces, esta es una predicción y profecía increíbles, cumplidas el día de Pentecostés, como se registra en Hechos capítulo 2. Pero ahora están confundidos y la perplejidad en sus mentes la tienen, ¿verdad? Pues no logran comprenderlo. Así que no solo pensaban y murmuraban entre sí aquí, sino que conversaban sobre el significado de todo esto. Sin embargo, no quieren preguntarle, porque no desean información que sea incómoda para ellos. Es más, el versículo 19 dice que Jesús sabía que querían interrogarlo, de modo que por primera vez desde el capítulo 14, verso 22, el silencio de los discípulos afligidos se rompe acá y comienzan a hablar, porque no entienden qué significa ese poquito de tiempo. Y aunque su gozo llegará el domingo por la noche, claro, la tristeza de estos hombres en ese momento es una carga para el amoroso corazón de Jesús. Y por eso quiere darles motivos para la esperanza, porque esta produce gozo. La esperanza produce gozo. Y claro, a Jesús le preocupa su conocimiento teológico, sí. Le preocupa su disposición a creer lo que él dice, pero también le preocupa su dolor. Y esa es la compasión divina que usted no encontrará asociada a ninguna otra deidad en el conjunto de religiones del mundo entero a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces, como sus discípulos están ahí tratando de comprenderlo y como Jesús quiere consolarlos, les ofrece una ilustración o una parábola para ayudarlos. Así que en esta parte el Señor nos da la promesa del gozo en nuestras vidas. La promesa del gozo en nuestras vidas. Versos 20 y 22, lo que es muy importante que Él diga esto porque es absolutamente cierto. Mire, si simplemente el Señor Jesucristo hubiera dicho, muchachos, ustedes se van a alegrar, pues todo eso tendrá un final glorioso y todo saldrá de maravilla. Si Él hubiera dicho solo eso, no hubiera dicho nada, si Él no hubiera dicho nada sobre su dolor y sobre su tristeza, ellos podrían haber asumido que Jesús estaba equivocado, que Él no comprendía la realidad y que tal vez no era tan omnisciente como ellos creían. Entonces les dice que llorarán y se lamentarán mientras el mundo se regocija, porque eso es exactamente lo que va a suceder. Eso es exactamente lo que ocurrirá en cuestión de horas cuando lo arresten. Ellos correrán, llorarán, huirán sumidos en el dolor y el miedo y lamentarán. De hecho, la tristeza es palpable en Lucas 24. ¿Se recuerda usted en el camino de Maús cuando nuestro Señor se encuentra con un par de estos discípulos que están literalmente destrozados por el dolor y la tristeza porque creían que Jesús era el Mesías antes de ser crucificado? Entonces nuestro Señor, fortaleciéndolos para los momentos de su dolor, para que no les sorprenda y les haga pensar que Él no sabe lo que está pasando, dice, en verdad os digo. En otras palabras, Jesús dice, sin duda esto va a suceder. Y Juan usa esa expresión muchas veces porque él enseña, ¿cierto?, la verdad en contra de lo que les habían enseñado a ellos antes. Y Jesús lo enfatiza diciendo que van a llorar, van a sollozar, van a estar afligidos, pero el mundo se regocijará. El mundo celebrará cuando yo esté en la cruz, dice el Señor. Sin embargo, el Señor dice al final del versículo 20 que a pesar de que ellos van a estar afligidos, a pesar de que ellos van a estar destrozados y desalentados, su dolor se convertirá en gozo, en alegría. Así que la alegría aquí es la meta.
la alegría es el objetivo. De hecho, estoy convencido de que así es como todo cristiano debería vivir cada día de su vida. Todo cristiano debería de vivir cada día de su vida alegre, en donde la alegría debe marcar nuestras vidas. De manera que esta es una afirmación maravillosa porque habla de aquello que los sumió en la tristeza, que aquello, él dice, lo que quiere decir Jesús es que aquello que los metió, que los introdujo, que los sumió en la tristeza, eso mismo les causará ¿qué? El gozo. Por tanto, esto no se trata de que un acontecimiento cause tristeza y que otro acontecimiento cause alegría. Se trata de que el mismo acontecimiento que produjo la tristeza será el mismo que traiga alegría. Y esto es cierto, ¿verdad? Esto será cierto en adelante. Después de ese hecho, eso fue así. Y a lo largo de toda la historia de la redención, ha sido así, pues el acontecimiento de la cruz que produjo la tristeza en retrospectiva, después de la resurrección, al mirar hacia atrás, encuentran en ello la fuente de su alegría. Amén. Y como usted ahora bien lo sabe, en los himnos que cantamos, algunos himnos que cantamos nosotros, no hay himnos de dolor ciego, de dolor desesperado y sin salida, ¿no? En su lugar, sí tenemos innumerables himnos de alegría que se remontan a la cruz, a la cruz. Así, aquello que causó el mayor dolor a los discípulos se convirtió en la fuente de la más alta alegría, porque a la luz de la muerte de Cristo, a la luz de la muerte de Cristo, a la luz de la resurrección de Cristo, a la luz de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre en la ascensión y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la cruz se convierte en el centro de la alegría cristiana. Amén. Ese es el centro de la alegría cristiana. Una alegría que por supuesto también es nuestra y que comenzó con la resurrección. Pues cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ellos se llenaron de alegría, obviamente. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, esa alegría se convirtió en una alegría que permanente. Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, paz, alegría, gozo. Es una alegría inquebrantable. Primera carta de Tesalonicenses 1:6 dice: recibiste la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene para darnos gozo. Porque una vez más, que el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo. Digo que el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor dice, miren, van a pasar por un breve tiempo de tristeza y dolor, pero saldrán adelante y su tristeza se convertirá en alegría. Esa es su promesa. Así que están perplejos sobre cómo funciona todo eso. Y para aclararlo, le cuenta una especie de parábola, ¿cierto? Una ilustración o una analogía diciendo que cuando una mujer está de parto, sufre dolores porque le ha llegado la hora, pero cuando da luz, ya no se acuerda de su dolor, de la angustia, por la alegría de un niño, que un niño haya nacido en el mundo. Y esa es la mejor ilustración, pues el Señor siempre, ¿cierto? Él siempre elige la mejor. Supongo que las mujeres sufren mucho durante el parto. Sin duda, sufren de maneras que los hombres no sabemos, no podemos imaginar, no experimentamos, por supuesto. Eso es seguro. Y incluso, les digo, yo he presenciado ese sufrimiento de primera mano. A mí me tocó dar nacimiento. Y uno se pregunta, ¿por qué lo anticipan y lo soportan? Y es salvo
por el hecho de que el resultado de ese sufrimiento es la mayor alegría humana posible, el nacimiento de un hijo. Dicho de otra forma, el dolor, la angustia y la tristeza producen una alegría inmensa. El mismo acontecimiento que trae dolor trae alegría. Esa es la ilustración. Así que nuestro Señor dice, el mismo acontecimiento que les causará la más profunda tristeza se convertirá en el acontecimiento que les traerá la mayor alegría. Porque de ese acontecimiento, ¿qué? De ese acontecimiento nacerá su salvación. Por eso ahora ustedes también tienen tristeza, pero los volveré a ver y su tristeza se convertirá en gozo. Qué maravilloso es eso. Anteriormente, en el versículo 19 dijo, me veréis de nuevo en el Espíritu Santo. Pero aquí dice, yo os veré de nuevo, lo que significa que el Espíritu de Cristo que viene a nosotros, tiene comunión con nosotros y produce gozo. Es decir, recibimos su presencia y Él recibe la nuestra, lo que es otra realidad en la era del Espíritu, que en cierto sentido somos indivisibles de Cristo, ya que el que se une al Señor es que es un solo espíritu con Él. Nosotros somos uno con Cristo, como dice Pablo allá en Gálatas 2:20, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, Cristo dice, volveré, me verán en el Espíritu, en la obra del Espíritu Santo en sus vidas de forma subjetiva y en la obra del Espíritu en las Escrituras de forma objetiva. Amén. Pues las Escrituras me revelarán externamente y el Espíritu me revelará interiormente. Así las Escrituras son la revelación externa y objetiva de Cristo que el Espíritu trae. Y el Espíritu en nosotros se convierte en el maestro e intérprete de las Escrituras. Él es la unción de Dios que nos enseña su significado. Ese es el ministerio subjetivo del Espíritu en nosotros. Y ese es Cristo en nosotros. Este es el misterio de la Trinidad. Y cuando Él venga dirá, no solo me verán en la palabra, no solo me verán subjetivamente vivo en ustedes, fortaleciéndolos, capacitándolos, iluminándolos, sino que también yo los veré. Como si dijera, estaré a cargo de su vida, cuidándolos, por así decirlo, desde adentro. Yo los cuido desde adentro. Eso es más que asombroso. Y cuando eso suceda, cuando regrese y tome morada en ustedes y en nosotros, sus corazones, ¿qué? Se regocijarán. Nuestros corazones se alegrarán. Y esa es la característica clave de la salvación cristiana. ¿Sí sabía? Esa es la característica clave de la salvación cristiana. Es el gozo. El gozo. Su corazón se regocijará con un gozo que nadie entiende. ¿Cierto? Porque aunque tenga problemas y aunque estén las circunstancias en contra, usted tiene gozo. Su gozo no depende de las circunstancias, ¿cierto? Y es un gozo que nada ni nadie se lo puede quitar. Escuche, nadie puede quitarle la salvación, ¿verdad? Nadie. Usted está seguro en Cristo y seguro en el Padre. Juan 10 dice, nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Nadie puede quitarle la salvación. Amén. Por lo tanto, nadie puede quitarle su gozo, porque su gozo está ligado a la esperanza que tiene en la promesa final de la vida eterna. De manera que esta alegría es permanente. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, alégresen. Vuelvo a decir, alégresen. Alégresen siempre. ¿Y dónde estaba el apóstol? En la cárcel. Alégresen siempre. Porque esa
es la voluntad de Dios, obviamente. Sí, claro, yo sé que usted está pensando ahí, no puedo alegrarme de todo, pastor, lo que sucede a mi alrededor. Es obvio que no puedo alegrarme de todo en mi vida. Pero sí puedo alegrarme de mi salvación eterna, pues jamás me será arrebatada. Puedo alegrarme de la presencia de Cristo, que nunca me abandonará ni me desamparará. Por lo tanto, no hay razón para que durante este breve paso por este mundo temporal, yo viva una vida sin alegría, cuando lo más preciado para mí jamás me será quitado. Así que la alegría tiene poco que ver con mis circunstancias. Poco. Esa alegría poco tiene que ver con mis circunstancias. No tiene que ver con que yo tenga dinero o no tenga dinero. Con que tenga títulos o no tenga títulos. No tiene que ver con que yo esté en un lugar mejor o X o Y cosa. No, no tiene nada que ver con mis circunstancias. En realidad, no tiene nada que ver con mis circunstancias físicas, incluso ni con la enfermedad, pero sí tiene todo que ver con mis circunstancias espirituales, que son inmutables y eternas. Con eso sí tiene mucho que ver. Como ve, nuestro Señor una vez más se preocupa por su alegría. Su alegría es lo que le preocupa, por eso dice, quiero que su tristeza se convierta en alegría. Entonces aquí nuestro Señor está diciéndonos, ustedes van a tener un tiempo de aflicción, pero yo voy a venir en forma del Espíritu. Y cuando venga, su tristeza se transformará en alegría, pues me revelaré a ustedes externamente en la palabra y luego internamente dentro de ustedes, morando allí. Y el Espíritu de Dios que está en ustedes los transformará a mi imagen mientras contemplan mi gloria revelada en la Escritura. Así pues, desde esta predicción y perplejidad ante sus promesas, de venir, volverlo a ver en el Espíritu y de convertir la tristeza en alegría, es que llegamos hasta los dos últimos versículos donde el Señor Jesús nos da la promesa de recibir lo que pidamos. Qué hermoso, ¿no? La promesa de su presencia en nosotros. La promesa de qué? ¿Ah? La presencia del gozo en nuestras vidas. Y la promesa, la presencia de Cristo en nosotros, la presencia del gozo en nuestras vidas y ahora la promesa de recibir lo que pidamos. Versos 23 al 24, mire, ahí dice en aquel día, ¿cierto? ¿Qué día? Bueno, es el día en que venga el Espíritu. Es aquel día en que nos volverá a ver. Y ese día es el día en que nuestro corazón se alegrará. Es el día en que recibiremos gozo eterno que nadie nos podrá quitar. Es el día en que venga el Espíritu de Dios. Y de manera específica para ellos, ¿era cuándo? El día de Pentecostés, ¿verdad? Para nosotros, por supuesto, como creyentes, es en el momento de nuestra salvación, cuando el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. Ese es el día. Luego dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Y esa es una afirmación interesante, porque aquí es donde está una promesa final. Así que déjenme explicarles lo que eso significa. Observe, hasta ese momento, hasta el día de la venida del Espíritu Santo, tras su ascensión, ellos le habían preguntado de todo, ¿cierto? Le habían preguntado de todo. Y él era su enciclopedia personal, ¿cierto? Jesús era su enciclopedia. Por así decirlo, Jesús era su fuente de información para todo. Ellos le preguntaban de todo. Le planteaban todas las dudas, todos los problemas. Acudían a él para cada necesidad y cada deseo. De modo que cuando necesitaban explicaciones, acudían a él. Pero aquí él está diciendo, cuando yo regrese en el Espíritu, en aquel día ustedes no me cuestionarán nada. ¿Por qué? Porque yo no estaré allí. Sencillo, ¿verdad? De ahora en adelante,
En esa era del Espíritu, ya no me presentarán sus preguntas, sus necesidades, ni sus deseos en carne y hueso, como lo han hecho hasta este momento y lo seguirán un poquito más haciéndolo hasta mi ascensión, ¿cierto? Sino que después de eso, ya no me harán preguntas porque las respuestas vendrán ¿de quién? Del Espíritu de verdad, al que se hace referencia en todo esto, en todo este contexto. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y las respuestas vendrán porque tendrán la unción de Dios. Nosotros tenemos la unción de Dios, quien les enseñará todas las cosas y también tendrán la escritura revelada escrita. Pero más allá de eso, aquí está la asombrosa promesa que es muy singular, ¿cierto? Les digo que si le piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hermoso. Esa es una promesa muy asombrosa porque eso significaba que ellos podían acudir directamente a Dios en el nombre de Jesús y pedirle cualquier cosa. En otras palabras, su promesa aquí es que todas las riquezas del cielo, todos los tesoros del cielo, todos los propósitos divinos y la voluntad de Dios estarán a su disposición si piden en su nombre, si piden en el nombre de Cristo. ¿Y qué quiere decir en mi nombre? ¿Qué quiere decir en su nombre? Pedir algo en su nombre. Bueno, eso simplemente quiere decir que debían pedir de acuerdo a lo que Jesús es y a la voluntad de Jesús. Eso es pedir en su nombre, de acuerdo a lo que Jesús es y de acuerdo a la voluntad de Jesús. Eso es pedir en su nombre. Ahora, ¿por qué en nombre de Jesús? Porque esto lo honraría y esto lo glorificaría. Cuando usted pide en el nombre de Jesús, lo honra y glorifica a Jesús. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y eso es lo que significa en su nombre. Ustedes simplemente hasta ahora no han pedido las cosas, ustedes hasta ahora simplemente me han pedido todo lo que han querido, todas las cosas, me las han pedido a mí, pero nunca las pidieron, nunca fueron a Dios en mi nombre, sino que vinieron a mí directamente. Así ha sido, así es, y así tenía que ser hasta ese momento, pero ahora deben pedir y seguir recibiendo cuando pidan en mi nombre. ¿Por qué? Bueno, para que vuestro gozo sea completo. Por tanto, esta es una preocupación conmovedora del Señor Jesús por nuestro gozo, nuestra alegría. Y sé que a veces los cristianos no dan una buena imagen de lo que debería ser. Hay muchos creyentes que en sus vidas usted no ve el gozo por ninguna parte. Pero lo que nuestro Señor espera de nuestras vidas es sencillamente expresiones de gozo inagotable, de alegría completa, pase lo que pase. Pues independientemente de las circunstancias temporales, las circunstancias eternas, nunca cambian. Por eso se nos manda regocijarnos. Y el Señor dice: quiero que su gozo sea tan pleno como lo ha sido su tristeza, que su gozo sea tan profundo como lo ha sido su tristeza, que sea un gozo relacionado con el hecho de que estoy en ustedes y con ustedes, de que vivo en ustedes, además porque tengo un lugar para ustedes en el cielo y allí estarán y nada podrá cambiar eso. ¿Y qué es el cielo? Hermanos, ¿qué es el cielo? Bueno, es gozo eterno. Es gozo eterno. En resumen, él dice: miren, la separación será muy breve. Volveré. No los abandonaré. Regresaré en forma del Espíritu Santo. Y el mismo acontecimiento que les causó tanta tristeza lo recordarán y se darán cuenta de que la cruz fue el punto de su salvación.
y la resurrección selló su redención y su tristeza ahora es gozo. Y su gozo será un gozo eterno que nadie jamás se los quitará. Pero incluso ahora ese gozo debe dominar sus vidas porque tienen acceso a Dios para todas sus necesidades en mi nombre. Qué glorioso es nuestro Salvador. Porque teniendo la cruz y toda su agonía a tan solo unas horas, a pesar de que Él va a entregar su vida en rescate, a pesar de que va a soportar la ira de Dios, aunque Jesús aquí puede empezar a anticipar los clavos en su carne, aunque Él puede anticipar las espinas en su frente y la lanza en su costado, y aunque puede oír las burlas y los insultos de quienes lo odian, eso no es lo que le preocupa. ¿Qué le preocupa? Lo que le preocupa es su dolor, el dolor de sus discípulos. Esto es, sin duda, un prodigio. Jesús dice, quiero que su alegría sea completa y la quiero ahora. No quiero que pasen ni unas pocas horas más sin alegría. Entonces, Jesús, al ir a la cruz, fue por la alegría que le esperaba, ¿verdad? Porque su alegría es nuestra alegría y nuestra alegría es su alegría. Por tanto, mi hermano, usted debe alegrarse y discúlpeme por decir esto. No me importa su circunstancia ni lo que esté pasando en su vida. ¿Sabe por qué? Porque eso es muy pequeño. Es muy pequeñito ante la realidad de que Cristo vive en usted y que ahora puede acudir a Dios en su nombre y Él le concederá lo que pida. Entonces que Dios nos perdone, si no nos sentimos siempre rebosantes de gozo, sin importar las circunstancias que nos rodean. Te pedimos perdón, Señor, por no tener gozo. Te damos gracias por el aliento que nos brinda este pasaje en esta mañana. Te damos gracias por amarnos tanto que no nos das un gozo, que nos das un gozo eterno que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Todo entendimiento. Y entendemos que tenemos tal alegría porque no estamos sin ti. Porque te tenemos con nosotros. Interiormente en el espíritu, te tenemos en el registro completo, inspirado por el cielo, ¿cierto? De tu persona y tu obra, y también porque te tenemos viviendo viviendo en nosotros. Es más, ahora podemos acudir a ti, oh Dios, directamente y pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con el deseo de Cristo, y saber que nos escucharás y que la recibiremos. Señor, qué puerta tan abierta es la tuya. Qué trono de misericordia es tu trono al que podemos acercarnos con confianza en el nombre de Cristo. Y Cristo nos ha abierto la puerta y nos ha dado acceso. De modo que ahora ningún sacerdote se interpone, ¿verdad?, entre nosotros y Dios. Ningún sacerdote se interpone entre nosotros y Dios. Ahora ningún dignatario religioso nos estorba. Y ningún ritual ahora es necesario. Solo necesitamos pedir. Amén. Y Señor, ciertamente podríamos decir, danos alegría. Aumenta nuestra alegría sin importar cómo sea esta vida, sin importar las circunstancias. Te pedimos que encontremos nuestra alegría en ti, en Él. Encuentre su alegría en Cristo. Hermano, oh Dios, en Cristo y en el bendito Espíritu Santo está nuestra alegría que habita en nosotros y que nos ha dado las Escrituras. Llénanos de gozo para que el mundo se asombre de nuestra alegría. Le repito, llénanos, Señor, de gozo para que ese mundo se asombre de nuestra alegría, especialmente al vivir nuestra vida cristiana en tiempos oscuros y difíciles. Cuando la gente está marcada por el miedo, cuando la gente está marcada por la duda, las preguntas y la ansiedad, pues vivimos en un mundo muy perturbado. Oh Dios,
y tú lo sabes. Y aunque nosotros vemos que este mundo se precipita al abismo a toda velocidad, te pedimos que nos ayudes a vivir en medio de esta generación perversa y corrupta con gozo, gozo que nace de una esperanza eterna y de un Cristo presente que está en nosotros y se nos revela en las Escrituras. Por eso oramos en su maravilloso nombre.